Muchísimas gracias al Clúster de las Energías Renovables de Galicia por la invitación a participar en esta jornada. Gracias a la Xunta, cuyo representante ya se ha ido, pero que nos ha dado un poco el banderín de salida. Gracias también a todas las personas conocidas, a todos los representantes de las empresas y a todos los que estéis aquí para tratar un tema tan interesante para el futuro de Galicia como es el hidrógeno verde, muy vinculado, como veremos después, con las energías renovables. Estrechamente vinculado con las energías renovables. Si esto va funcionando, sí. Lo primero que vamos a hacer es un recordatorio muy rápido de por qué estamos aquí, por qué el hidrógeno verde, por qué la transición ecológica. Increíblemente, o quizá no tan increíblemente, sigue estando en discusión la transición ecológica, la importancia de las renovables y por qué todo este lío que estamos haciendo de cambiar un sistema económico y energético que teníamos, que más o menos iba funcionando, por uno completamente diferente, que va a generar ganadores, empresas que van a ir para arriba, perdedores, empresas que van a ir más hacia abajo y una cierta cantidad de problemas que todos estamos viendo cada vez más. Recordemos entonces el primer problema que tenemos, que es un problema que tiene varias derivadas. Y pido disculpas a los que me habéis oído decir esto ya muchas veces, pero creo que es muy importante recordarlo una vez más. En la Unión Europea, en el mundo, en España, en Galicia, tenemos un problema gravísimo de fondo que genera 4 crisis, nada menos, totalmente vinculadas unas con otras. El problema es la dependencia excesiva y patológica y muy problemática de los combustibles fósiles importados. Y repito, combustibles fósiles importados que generan problemas gravísimos en 4 frentes. En primer lugar, nos genera una crisis energética. Tenemos una sobredependencia energética de unas fuentes muy concentradas, con la producción muy concentrada en pocos países, que además muchos de ellos tienen regímenes exactamente no democráticos y que pueden ponerse fácilmente, y se han puesto fácilmente de acuerdo, para reducir la producción y aumentar los precios. Con lo cual nos generan el siguiente problema, que es además una crisis económica e inflación. Tenemos por lo tanto un problema de suministro. Se nos puede cortar el suministro energético en cualquier momento, como se ha visto en la invasión de Ucrania por Putin. Genera incertidumbre, afecta a la economía, genera una crisis económica gravísima y genera inflación, carestía de la vida y unos problemas que todavía estamos sufriendo. ¿La factura de la luz ha subido? Sí, pero ¿por qué ha subido el precio del gas fósil que se utiliza marginalmente de un procedimiento que todos conocemos, que es los procedimientos de los mercados europeos, y que nos generan esa subida de los precios de la electricidad? Es decir, la crisis económica y la inflación que estamos padeciendo y que ha generado muchos problemas es otra de las derivadas de esa sobredependencia de los combustibles fósiles importados. En tercer lugar, y no menos importante, una crisis ambiental con varios aspectos también. La crisis ambiental, en primer lugar, tenemos el calentamiento global, que parece que hay gente que todavía lo pone en duda, pero en fin, cada vez es más obvio, incluso en Galicia. Produce olas de calor, sequías, incendios forestales, fenómenos climáticos extremos y además tenemos la contaminación. En primer lugar del mar, recordemos el Prestige, estamos en época de recordar el Prestige. Este es obviamente un combustible fósil que afectó a la pesca, a las playas, a las aguas marinas, etc. Pero es que también contamina el aire, contamina el suelo y genera una gran cantidad de residuos tóxicos y peligrosos. Y por último tenemos una crisis de salud en las ciudades, que está obligando a prohibir los coches de gasoil y de gasolina en los centros de las ciudades. Eso no es un capricho, es un problema de salud gravísimo que produce millones de muertes en los centros de las ciudades por los NOx, por las partículas de suspensión, los hollines, etc. y produce enfermedades graves que van desde el cáncer de pulmón hasta los infartos, los ictus, etc., etc., etc. Entonces uno puede decir, ¿cómo hemos llegado a este punto? Hemos llegado a este punto porque no había alternativa. Hasta ahora es que no había otro sistema. El núcleo de la economía, el núcleo de la energía, eran los combustibles fósiles cuyos yacimientos están concentrados en muy pocos países. No hay en Galicia, no hay en España prácticamente ya combustibles fósiles, hay que importarlos, pero entonces hasta ahora, al no haber alternativa, pues había que aguantar con todos estos problemas y con todos estos tremendos riesgos. Pero ahora hay alternativas, y las alternativas son, como dice la Unión Europea, como sabemos en muchos sitios, la transición energética acelerada. Hay alternativa, hay renovables que pueden ser la fuente principal de producción energética y hay unos vectores de consumo, electrificación en lo que se pueda, y el hidrógeno verde aparece ahí con peso propio importantísimo, porque hay un montón de aplicaciones que efectivamente no se pueden electrificar, son de difícil electrificación,
y el hidrógeno verde va a dar una respuesta. Entonces el campo que se abre es inmenso, es un campo con oportunidades de todo tipo para pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, gigantescas empresas. Va a dar la vuelta completamente al sector económico y Galicia, pues como ha dicho bien tanto Cluergal como la Xunta, pues está muy bien posicionada. ¿Por qué? Porque tenemos el yacimiento petrolífero renovable aquí. Es decir, no tenemos yacimientos de gas y petróleo en Galicia, sí tenemos renovables, lo cual tira de toda la cadena detrás. Podemos montar renovables y podremos montar hidrógeno verde, como después veremos. Luego hay otra serie de cosas que se pueden hacer en las aerotermias, geotermias, en las casas, fotovoltaica de autoconsumo, aislamiento, rehabilitaciones. Y ahora, todo cuelga de tener energía renovable. Y la energía renovable, hay que recordarlo, aquí es fundamentalmente eólica terrestre, eólica marina, algo de fotovoltaica en tejado de autoconsumo, poco menos que en otras zonas, almacenamiento energético, también mencionado por la Secretaria General de Industria, bombeos hidráulicos, hay que aprovechar los yacimientos, baterías, el hidrógeno verde, vuelve a aparecer ahí, una posibilidad importante de generación energética, y las redes eléctricas. Mediante esta transición ecológica acelerada atacamos, como he dicho, los 4 problemas. Atacamos el problema de depender del extranjero para el suministro energético y para la economía. Pasamos a tener fuentes energéticas autóctonas, locales, de proximidad, que dirían hoy en día la gente, es como la fruta de proximidad, la agricultura de proximidad. Es importante tener también agricultura, ganadería de proximidad, si se cortan las cadenas de suministro, que por lo menos podamos comer y alumbrarnos y tener ciertas ventajas. También se mejora la economía, por supuesto, se lucha contra la inflación y la crisis. Las energías renovables son más baratas ya que las fósiles. Es decir, hay por ahí todavía gente diciendo que las eólicas funcionan con subvenciones. No es verdad, eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Las energías eólicas son más baratas que las fósiles, las renovables son más baratas y pueden bajar el coste de la energía. Basta simplemente que se deje de instalarla y que se permita dejar de depender, como estamos dependiendo en este momento, del gas fósil. Por supuesto, se genera empleo en cantidades muy elevadas, mucho más. Es decir, las energías renovables tienen un problema, están muy distribuidas, entonces ocupan más el territorio. Al ocupar más el territorio, generan más vecinos, digamos, que pueden estar más contentos o menos contentos con las renovables. Pero también generan muchísimo más empleo. O sea, la energía fósil está muy concentrada en 2 o 3 instalaciones industriales, 2 o 3 gasolineras y poco más. La renovable genera muchísimo más empleo, muy distribuido y de bastante calidad. Eso hay que recordarlo también. En Galicia, seguramente ya somos muchísimos más los que dependemos de las energías renovables que los que dependen estrictamente de las energías fósiles, y eso hay que recordarlo, exigirlo y mencionarlo continuamente. Aparte, pues por supuesto, luchamos contra el calentamiento global, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, obviamente, se lucha contra la contaminación del mar, menos riesgo de mareas negras, menos riesgos de prestige, menos vertidos, menos residuos tóxicos y peligrosos, y mejora de la salud ambiental en las ciudades, que al final es el problema principal que está tirando realmente pues, del coche eléctrico, por ejemplo, que a su vez consume energía renovable. Entonces, el coche eléctrico, que ahora en este país a veces hacemos las cosas al revés. Primero hacemos la prohibición de entrar con el coche eléctrico y luego nos acordamos de que hay que vender coches eléctricos y poner puntos de recarga. Entonces, la gente pues, se la pone a veces ante decisiones absurdas. Si se hubiera hecho al revés, si se hubieran puesto los puntos de recarga y se hubiera empezado a vender coches eléctricos, la gente tendría más herramientas. Pero bueno, también habrá que dar unos tiempos de transición, pero es un movimiento, es una ruta que no tiene camino de vuelta. Es decir, el coche fósil es cancerígeno, altamente cancerígeno, el coche eléctrico no. Y solo por eso, sin tener en cuenta ya todos los otros factores, el movimiento, la presión va en esa dirección. Hay que adaptarse y el que es un buen empresario ve las oportunidades y ve lo que viene. Otro recordatorio muy rápido y muy obvio, que creo que se ve bien. Galicia no es autosuficiente energéticamente. No lo somos. Importamos el 75% de nuestra energía primaria. Este es un gráfico sacado del INEGA, oficial. Será el 75, el 74, el 73 o lo que sea. Esto lo sabe cualquiera que trabaja en el sector energético. Todavía se oye hoy en día en el Parlamento gente diciendo, el Parlamento español, el Parlamento gallego, en fin, autoridades que obviamente desconocen el mundo de la energía, que dicen que nos sobra energía en Galicia. 75% de energía importada, según los datos del año 2020 del INEGA. En el 2021 seguramente es más, y en este año seguramente también más. Entonces tenemos un problema de gravísima dependencia energética del exterior que habría que reducir simplemente para no depender de ciudadanos como Putin, que
nos puedan dejar sin calefacción y sin coches, y sin movimiento en los coches. Y después, otro asunto muy importante también en Galicia, que se menciona a veces, consumo final de energía de Galicia. Se dice por ahí que en Galicia sobra electricidad y que efectivamente exportamos electricidad. Y efectivamente exportamos 876.000 toneladas equivalentes de petróleo, que sigue siendo la referencia en los cálculos energéticos, se exportan. Pero se exportan muchísimo más productos petrolíferos de distintas maneras. Eso quiere decir que el sistema energético gallego tiene una sobredependencia de los combustibles fósiles y tenemos una exportación masiva de combustibles fósiles muy por encima de la exportación que tenemos de electricidad, que si comparamos los consumos de combustibles fósiles que tenemos en Galicia, vemos que nos falta muchísima implantación de energías renovables. Es decir, si vemos lo que son el consumo de productos petrolíferos para el transporte, consumo de combustibles fósiles para el consumo térmico y nuestra exportación de electricidad en este momento, vemos que no da para cubrir estos dos consumos que tenemos en este momento en Galicia. Entonces, en resumidas cuentas, importamos muchísima energía y necesitamos muchísima más electricidad y muchísimas más renovables para hacer esta transición que apoyan todos los organismos internacionales. Y esto, pues, yo ruego disculpas a los que lo conocéis de perder el tiempo ahora diciendo estas obviedades, pero es que se siguen diciendo, es que se siguen oyendo. En fin, y pido disculpas otra vez, que aquí veo muchos expertos energéticos que conocéis esto de memoria. El problema de la factura de la electricidad, el precio de la electricidad en los mercados europeos, lo tenéis en la gráfica de arriba, en los últimos años, desde el 2020 hasta el 2022, finales ya, entrando casi en el 2023. Ha subido la factura de la luz, ha subido en todos los mercados europeos, ha sido una burrada. ¿Por qué ha subido? Porque ha subido el gas fósil, del cual sigue dependiendo la producción de electricidad, en una buena medida. Si no dependiéramos del gas, la curva de la producción de electricidad, de los precios tal, sería esa especie de línea que tenemos casi horizontal hasta que un señor llamado Putin decide invadir a su vecino. Y entonces empieza a restringir el suministro del gas en el mercado europeo, el gas empieza a subir, y ahí hay una flecha que creo que es cuando empezó ya Putin a hacer sus preparaciones bélicas, pues empezó a restringir el suministro y el gas se nos fue a la luna. Entonces, Europa no puede depender de las decisiones de un ciudadano, se llame como se llame, sea quien sea. Esto hay que acabar con ello. Y es la gran presión que existe para que no destruya la economía europea, destruya el sistema eléctrico, el sistema gasista y todos los sistemas. Entonces, repito, esto hay que recordarlo porque se le sigue olvidando a demasiada gente. Estos son los movimientos en los últimos semanas, meses. Ahí se ve más en detalle, efectivamente, cómo van los precios europeos. España es la línea negra. Nos hemos desacoplado con unos mecanismos tope al gas, etcétera, etcétera, que tienen otros efectos, pero bueno, ahí se puede ver el efecto con y sin con la compensación del tope al gas. Y luego tenemos cómo los precios de la electricidad siguen directamente los precios del gas fósil. Vamos a ir ya rápidamente a recordar, por lo que dice la ONU, que en fin, hay ciertas empresas que obviamente no tienen interés en que la transición ecológica vaya adelante, el calentamiento global continúa. Esto es una gráfica ya en la que aparece el año 2022 de la NOAA. La NOAA es la National Ocean and Atmosphere Agency americana, la agencia americana de la atmósfera y los océanos. Bueno, pues a lo mejor son unos vendidos, a lo mejor son unos idiotas, a lo mejor no sé qué, o sea, se oye todo tipo de cosas. Pero es la NOAA, la organización que más sabe de clima del mundo. Y esta es su última gráfica de hace unas semanas. En fin, se pueden negar un montón de cosas, pero que hay calentamiento global y que se mantiene bastante claro, ahí está. Y es otro de los factores que comentamos. Esto es el estudio de las temperaturas en verano en Europa desde el año 80, cada vez más altos, los glaciares están deshaciendo y esto es la Meteo Galicia, exactamente igual. Ha habido este verano, ahora nos cuesta más acordarnos porque hay heladas y tal, pero ha habido olas de calor de récord, incendios de récord, sequías de récord. De golpe hemos pasado una lluvia que no ha parado durante varios meses, ahora llevamos otro mes y pico que estamos en sequía. O sea, el clima claramente está alterado. Los glaciares se están retirando, no hay más que comparar fotografías por ahí. El humo del diésel fue declarado ya hace 12 años cancerígeno. La solución, la transición. La
La transición es dejar de depender de los combustibles fósiles por todos los motivos que hemos dicho anteriormente. En Galicia pues está en marcha, es una de las zonas, como ha dicho la secretaria general, en las que más estamos avanzados en ciertos campos. Esto es una fotografía real del 2020 del Parque Eólico Experimental de Sotavento, en Xermade. Vivienda bioclimática con bomba de calor de geotermia, coche eléctrico 100%, parques eólicos detrás, que no hacen imposible la vida. Yo es que estoy oyendo ya unas cosas por ahí de la gente. O sea, la gente ha cogido el manual. Me opongo a una central nuclear, me opongo a una refinería y cambiando la palabra central nuclear y refinería le ponen parque eólico. Entonces se oyen cosas, auténticas aberraciones que ya provocarían risa si no fuera porque están afectando a la transición y al ritmo de la transición. Entonces, obviamente un parque eólico no es una refinería de petróleo, no es una central nuclear, por más que se empeñen algunos. Y ya está, ¿no te gusta verlos? Bien, pues es un problema, pero es un impacto ambiental menor frente a todo lo que estamos diciendo de un montón de cosas muy graves que provocan lo anterior. Por ejemplo, esto, que a algunos se les olvida totalmente. Entonces yo diría que cuando hay algunos que empiezan a decir que ver parques eólicos afecta al medio ambiente, bueno, pues ver esto quizá afecte algo más al medio ambiente. Esto es una página web de una organización ecologista muy conocida, muy combativa, en la cual con una foto demuestra la compatibilidad total de la eólica con la agricultura. O sea, es una foto que vale más que 200 cosas que se oyen por ahí. Y ahora ya entramos, una vez hecha, cierro el paréntesis de la introducción, entramos ya con el proyecto de hidrógeno y me voy a mover rápidamente, la presentación la tenéis por ahí. Voy a ir muy rápidamente a los proyectos ya de Galicia, de hidrógeno reales y lo que se está haciendo ya en Galicia rápidamente. Iberdrola tiene unos planes de desarrollo de hidrógeno en bastantes países, siempre vinculados a renovables, a nueva renovable. No vale utilizar la renovable anterior para tener todas las ventajas digamos, de los planes europeos, de subvenciones, etcétera, que en hidrógeno sí que es necesaria la subvención. Para montar eólica no, para montar proyectos de hidrógeno sí, porque todavía tiene que competir en condiciones desventajosas con los combustibles fósiles. Tiene que ser nueva renovable siempre. El objetivo es primero la descarbonización del sector eléctrico y después descarbonizar los otros sectores. Hay un montón de cadenas de valor, desde todos los equipos que suministran, que van hacia otro sitio. ¿Cuál es el mercado actual del hidrógeno? Esto sí es importante decirlo rápido. Y ya me dicen que vaya rápido, con lo cual lo tenéis por ahí. En este momento el hidrógeno es gris, procede de los combustibles fósiles y va fundamentalmente a las refinerías, a los abonos y al metanol, que después comentaremos. Hay una serie de colores, el hidrógeno bueno es el verde, hay otros hidrógenos que son malos, pues son fósiles y hay que ir hacia extinguirlos. Hay una serie de electrolizadores. De todo el sector energético, una gran parte es electrificable directamente, con coche eléctrico, con bombas de calor, con autoconsumo. Hay una parte que es difícilmente electrificable. Ahí es donde entra el hidrógeno verde. Se hablará después de todos los proyectos que hay por ahí. Los costes de momento son mucho más altos los del hidrógeno verde que los del hidrógeno gris, por eso no se puede montar ya plantas directamente de hidrógeno verde. En España hay una serie de objetivos, en Galicia también, de desarrollo. Iberdrola está en un montón de proyectos y me centro aquí en decir que Iberdrola es en este momento, que yo sepa, la única empresa que tiene producción sustancial, industrial, de hidrógeno verde en España. Hay dos proyectos. Uno, una electrolinera en Barcelona para autobuses, otro, una planta vinculada a la fábrica de abonos de Fertiberia en Puertollano. Estas no son fotomontajes, son fotos reales. Son dos plantas que están funcionando ya, produciendo hidrógeno verde en estos dos sitios. Proyectos. Bueno, esta es la inauguración de la planta de Puertollano por Su Majestad el Rey en el 2022. Y ahí vienen los detalles del proyecto que también los tenéis en la presentación. Hay un montón de proyectos de ampliación, previsiones de ampliación. El título de la presentación era: en estas plantas trabaja gente, hay empleo de calidad, hay empleo industrial, que yo siempre defenderé que es el mejor, o de los mejores, por lo menos en muchos aspectos. Hay otros empleos con otras ventajas, otros inconvenientes, pero el empleo industrial tiene muchas ventajas y estos días se veía en alguna planta por ahí que como los trabajadores de la empresa saltaban de alegría al saber que seguían siendo obreros industriales o trabajadores industriales. Este es un detalle de la planta de Barcelona, donde se cargan autobuses de la Autoridad Metropolitana de Barcelona. Estos son otros proyectos que hay ahí. Aquí ya aparece Foresa, Galicia. Más proyectos en el País Vasco, Zaragoza, Alicante, Australia, un gran proyecto.
proyecto en Suecia para producir acero verde, es decir, la economía verde es transformar todo, acero verde, a partir del hidrógeno verde. Estos son los dos proyectos de Galicia, Greenumia, Green Mega, con la empresa Foresa, vinculados los dos por obligación europea a nuevos proyectos de desarrollo eólico. Greenumia en Caldas de Reyes, un electrolizador de 5 megavatios, previsto arrancar en 2025, y el de Begonte, un poco más retrasado, mayor, con una producción de 100.000 toneladas de metanol verde, que es un producto base para la industria química y la industria forestal, hacia el 2028. Ya son iniciativa empresarial prioritaria, mencionado aquí por la Secretaria General de Industria, y son dos proyectos reales que esperemos que podamos ejecutar en los plazos debidos. Esto es Iberdrola en este momento en Galicia, un montón de instalaciones distribuidas de generación eólica, generación hidráulica, una serie de trabajadores, una producción en Galicia, pues 99% renovable, una serie de impuestos que se pagan aquí y, conclusión final, hay un mundo en el que hay unas oportunidades inmensas y afortunadamente se verán aquí algunas de ellas, y esperemos pues que todo vaya según la línea prevista para conseguir mejorar la economía, mejorar el empleo, mejorar el medio ambiente, mejorar la salud, etc. Muchas gracias.